las drogas se va a solucionar, pero tengamos en cuenta que ahí sí se puede generar un problema de abstinencia. Y entonces, el problema de las toxicomanías y el consumo de la pasta base en particular dentro de la cárcel no se resuelve solo con bloquear la entrada, sino que hay que dar también las alternativas de tratamiento para evitar consecuencias que nadie quiere. Tercero, con respecto al hacinamiento, se construyeron 2.200 plazas. Hemos retrocedido en 550 plazas en estos días, porque el módulo 4, más el módulo 5, más el pabellón del tercer piso en la cárcel de mujeres suman 550 plazas perdidas en la última semana. Eso es mucho. Por eso es que en este momento creo que es necesario que se apure la obra del módulo 3, que avance lo más rápido posible la refacción del módulo 3 en Concar y que además se concrete el proyecto de la construcción de la segunda etapa de Punta de Rieles, que tendría 2.000 plazas. Con lo cual, habíamos dicho hace un año, si se construye eso y si no se dispara el crecimiento, si se mantiene más o menos dentro de lo previsto, se llegaría al 2015 con el hacinamiento crítico solucionado. Ahora ya no. Va a haber que pensar en reponer además las plazas que fueron destruidas. Cuarto, con respecto a la salud, a la atención de la salud, hay un avance que me parece saludable y que es bueno reconocerlo. El ingreso de los médicos de salud pública a partir de 2008, primero en Concar y luego en otros establecimientos, significó un avance y una mejora. Pero en todo caso, si eso es bueno, hagamos más de lo mismo. Es importante generalizar esa experiencia a todos los establecimientos. Y del mismo modo, en este contexto de crisis yo quiero resaltar la importancia clave que tiene el ingreso de los operadores penitenciarios, en el sentido que si logramos resolver el hacinamiento crítico, tendremos más metros cuadrados. Si no modificamos la política criminal, vamos a seguir teniendo más presos. Y si no mejoramos la gestión, seguiremos teniendo una reincidencia cercana al 70%. Cierro diciendo que, dada la gravedad de la situación, este es el momento de la prudencia, que hay que hablar, hay que pensar mucho lo que se dice y hay que medir muy bien las consecuencias de lo que se hace. Porque nadie quiere que este invierno sea como el invierno del 2002, un invierno trágico en el que hubo muchas muertes en el sistema penitenciario. Les agradezco mucho la atención. Muchas gracias, doctor Álvaro Garcés. A continuación le vamos a dar la palabra a otro de los papers que se está en proceso de producción, que es una experiencia de rehabilitación e inclusión social, el Centro Nacional de Rehabilitación CNR, por parte del doctor Guillermo Maciel. Quisiera hacer una pequeña referencia. La Universidad de la Empresa además tiene en este momento, desde hace varios meses, un curso que está dictando especialmente orientado a los funcionarios del sector de cárceles, a los funcionarios del sector de ministerio, sobre criminalística, con profesores que vienen del extranjero. De alguna forma estamos en una política de capacitación y es un posgrado especialmente cerrado que se está haciendo para el personal del Ministerio del Interior. Es otra de las áreas donde de alguna forma en este tema tan complejo, tan diverso, estamos tratando de cooperar y colaborar. Doctor Maciel. Bueno, muchas gracias, señor decano, muchas gracias, señores legisladores, a toda la organización, a todos los que nos vinieron a escuchar en este día tan especial, con dificultades de transporte, sobre esta fecha del 1 de mayo. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos. Nuestro trabajo versa básicamente sobre el Centro Nacional de Rehabilitación, que es una experiencia muy particular que el Uruguay tuvo el orgullo de llevar a cabo y que está a punto de cumplir 10 años. Pero antes de llegar al Centro Nacional de Rehabilitación, hacemos un pequeño raconto de las políticas carcelarias y de lo que ha sido a través de la historia de nuestro país. Como ustedes saben, en comienzos de la gestación de nuestra patria, a partir de 1830 en adelante, el proceso era terriblemente bastante sencillo, ¿no? Fusilamiento, entonces, bueno, obviamente no había hacinamiento. En el calabozos del cabildo, en los sótanos, se agrupaban a los reclusos. Y hay fotos de la época que así lo testiguan. El pobre recluso acá con sombrero y corbata, viendo ser fusilado, sentado en una silla. Realmente una imagen terrible, indudablemente. Pero, por suerte, y como bien relataba el comisionado parlamentario Álvaro Garcés, las transformaciones fueron para nuestro país, como casi todo lo que ha hecho nuestro país, en forma anticipada, en forma bastante rápida. Por un lado, la creación en la época de Máximo Santos, nada menos, de una cárcel preventiva, correccional y penitenciaria. Una cárcel realmente
entre comillas, de lujo para la época. Se establecía a pedido de las autoridades de gobierno un establecimiento carcelario modelo, donde lo principal era justamente las políticas tendientes a la rehabilitación, más allá que continuaba vigente la pena de muerte. Pero ya se discutía sobre la abolición de la pena de muerte, el doctor Figari era uno de ellos, Carlos Roslock también, y se concreta en el año 1907. Luego se inaugura la cárcel más adelante de Punta Carretas, aparece el Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados en 1934, primero en América Latina, y yo diría que casi segundo seguramente en el mundo, no tengo los datos precisos, pero el primero fue en Estados Unidos, y creo que el segundo corresponde a nuestro país. Y ya en la Constitución de 1918, y luego se repite de constitución en constitución hasta la vigente, nos encontramos con el actual artículo 26, donde la reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito son principios cardinales y consagrados nada más y nada menos que nuestra Carta Magna. Aparece también en plena dictadura, en el año 75, un sistema de normas sobre la reclusión carcelaria, donde se apuesta al trabajo, donde se apuesta al combatir el ocio del recluso y a la educación del recluso. Y en el año 95 aparece una comisión que ya plantea en los albores de lo que va a ser la crisis carcelaria. Ya en el año 95, las pautas, si uno las lee ahora, dice, bueno, pero es lo que está ocurriendo ahora, y fue en el año 95. Ahí tenemos algunas imágenes de los patios de la cárcel de Miguelete, que estuvo en vigencia unos 102 años, es decir, si la vigencia normal de una cárcel tenía que ser 50, acá nos fuimos a más del doble. El carcelaje, fíjense ustedes lo que son los patios, la higiene, la imagen de los presos y de los guardacárceles. Y si algo que no había era hacinamiento. Fíjense en esta imagen, hay 6 guardiacárceles para 4 reclusos. La cárcel de Punta Carreta, otra cárcel que fue calificada como cárcel modelo, la cárcel de Punta Carreta, en sus comienzos, con infinidad de talleres, talleres de zapatería, carpintería, donde se hacían muebles que se vendían para el exterior. Había un taller de mecánica, donde los vecinos o los montevideanos, pocos de ellos, pero podían llevar su vehículo para reparar y para hacer chapa, pintura por parte de los reclusos. Panadería, se hacían fideos, una imprenta, una herrería, mimbrería, fábrica de baldosas, y así podríamos seguir. Y consultando a un viejo guardiacárcel de Punta Carretas, me decía, bueno, había que ver lo que era adentro, ¿no? La pulcritud, el orden. Yo andaba con una túnica celeste para diferenciarme de los reclusos. No andaba uniformado, andaba con túnica en esos talleres. Me dice, sí, y ya en esa época era un relajo. Digo, ¿y cuál era el relajo? No, a veces cuando pasabas frente a un recluso no bajaba la mirada. Ese era el relajo de la época, que diferencia con las cosas que vivimos hoy en día. La cárcel en construcción y con partes todavía sin finalizar. Como decía recién Álvaro Garcés, un porcentaje de población alta, pero que el país todavía la podía absorber. Y luego pasamos al 2012, donde la falta de alojamiento, el hacinamiento, locales inadecuados, sumado a una tasa de reincidencia altísima, hoy mencionaban acá cerca del 70, yo tengo registrado el 60, pero igual son tasas altísimas de reincidencia. Y otro factor más alarmante, a mi juicio, es el último que marcamos acá, que quien hoy va preso, solo el 34% sabe que tiene una condena cierta, es decir, que ha sido hallado luego de un proceso judicial culpable y que tiene definido cuál es su pena, es decir, cuántos años va a estar adentro. El casi 70% está procesado sin condena. Y todo esto es por una reforma del Código de Procedimiento Penal que todavía de legislatura en legislatura, cada vez que asume un gobierno, lo primero que dice es que lo va a reformar para hacerlo más ágil. Y seguimos en veremos. ¿Cuál fue, en el medio de este panorama, de ese orgullo que hablaba Garcés, a la crisis que vivimos ahora? Bueno, hubo una gota en el medio del mar, un granito de arena en el desierto,
del cual me siento muy, muy cercano, muy partícipe, porque fui parte del equipo que trabajó. Y tuvo que ver que en el año 1988 el gobierno firmó de la época un convenio, préstamo, con el BID, donde el BID hacía una apuesta inédita y absolutamente interesante, que era, dentro de políticas de prevención, tema nuevo para el BID en ese momento, apostar a una política carcelaria de rehabilitación. Con muchos peros, porque el BID no quería invertir en este tipo de aventura, vamos a llamarlo aventura entre comillas. Y eso dio lugar a que se inaugurara en julio del 2002, sobre fin de mes, el Centro Nacional de Rehabilitación, donde las pautas que se establecían eran absolutamente diferentes a lo que era el resto del sistema. Absoluta autonomía técnica y de gestión de este establecimiento que pretendía ser piloto, por un lado, como experiencia para nuestro país, y que se transformara en una experiencia modelo a imitar, a replicar en el resto de los establecimientos. Gestionado por personal civil. Vivimos insistiendo, y creo que todos los partidos políticos están de acuerdo, en sacar de la órbita del Ministerio del Interior a lo que son los establecimientos de reclusión. Y que la misma persona que persigue, lleva a la justicia y encierra al delincuente no puede ser la misma persona encargada de tratar de reeducarlo, rehabilitarlo. No dependía esta institución creada de la Dirección Nacional de Cárceles, sino que se saltaba ese puente jerárquico y dependía directamente de las autoridades políticas y civiles del Ministerio del Interior, lo cual le brindaba el respaldo y la autonomía para manejarse con otros criterios que tienen que ver con ver a la pena como un tratamiento, no como un castigo, no como una mera segregación de la sociedad. Y ahí viene el tema que me voy a adelantar, parte de lo que iba a decir al final. Hay un tema de problema de conciencia y de conciencia social, de que el recluso no es un ser que se lo aparta o se lo elimina de la sociedad, por más que algunos quieran verlo de esa manera. El recluso sigue siendo parte de la sociedad. Y como por suerte, en mi opinión personal, y seguramente compartida por la inmensa mayoría, en nuestro país no hay ni pena de muerte, ni hay cadena perpetua, eso implica que el recluso, a la corta o a la larga, va a volver a la sociedad. Entonces es importante concientizar a la sociedad de ver en qué condiciones ese recluso vuelve a la sociedad. Si de cada 10, 6 van a volver para rapiñar, matar, copar o robar, la sociedad tendría que alarmarse. Solo 3 de cada 10 no van a hacer eso. Preocupémonos de invertir esos porcentajes. Y un modelo integral y progresivo fue el que se estableció y cuyos resultados se pueden medir con diferentes parámetros. ¿Cuál fue su reinserción familiar? ¿Cuál fue su reinserción laboral? Bueno, el único que tenemos para medir en nuestro trabajo y que refleja los datos oficiales es la tremenda baja en los niveles de reincidencia, que llegaron a ser del 5%, del 7%, y en su peor momento cercano al 10%, sin llegar nunca al 10%, por eso ponemos menos del 10%, comparado con lo que es la tónica nacional del 60 al 70%. ¿Qué se pensaba en esa institución? Bueno, cumplir con todas esas palabritas. Nuestra lengua española tiene la ventaja que tenemos infinidad de palabras, ¿no? El diccionario generoso, con miles de términos, y que no son todo lo mismo, porque la reclusión implica asegurar, implica el encierro, marginar de la sociedad, pero de la mano de eso tiene que ir la idea del tratamiento, es decir, rehabilitar, incidir sobre la persona para llevarlo a ese estado anterior a la comisión del delito o a caer en la comisión de delitos, recuperar en el sentido de la profilaxis, de propender a que no vuelva a ocurrir, resocializar, es decir, darle las herramientas de aprendizaje, de adaptación para convivir en sociedad. Las reglas que hoy, en el momento que comete los delitos, no reconoce. Reeducar en ese sentido. Y luego dos caras de una moneda, que son la reinserción
y la inclusión. ¿Por qué digo dos caras de una moneda? Porque la reinserción la veo yo del punto de vista del recluso. El recluso que se sienta con las capacidades, con las condiciones y con las facilidades para volver a la sociedad. Inclusión, la otra cara de la moneda, desde el punto de vista de la sociedad, que la sociedad contemple que el sujeto se equivocó, que pagó, que cumplió con lo que las normas penales establecieron y que tiene los legítimos derechos de volver a insertarse y ser aceptado en esa sociedad, en niveles educativos y principalmente en niveles laborales, que generalmente a lo que se propende que el recluso pueda aspirar. Ya redondeo. No terminó la experiencia beneficiosa del Instituto Nacional de Rehabilitación, del Centro Nacional de Rehabilitación, sino que creo que estas normas, el comisionado parlamentario, la comisión de seguimiento carcelario, la redención de pena por estudio, la inserción laboral, la institución de derechos humanos y el Instituto Nacional de Rehabilitación, están en el camino que sembró el Centro Nacional de Rehabilitación. Y termino con este pensamiento de que lo que debemos odiar indudablemente es el delito y no al delincuente. Muchas gracias. Mucho. A continuación, la doctora Mariana Blengio Valdés, el impacto de la creación del comisionado parlamentario en la situación penitenciaria nacional. Estamos tratando de ajustarnos muy bien a los tiempos, tanto por la filmación como además los autobuses están saliendo en la última 19:59 y por lo tanto queremos que no tengan riesgo ninguno de ustedes que tenga que tomar un transporte público. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes. Mi agradecimiento al director ejecutivo y del proyecto CID, a Claudio Rama y a Manuel Díaz. Mi agradecimiento a los representantes nacionales por albergarnos en su casa, a todos ustedes por estar aquí presentes, a mis compañeros de mesa por sus aportes y lo enriquecedor de sus investigaciones, y mi felicitación por la temática escogida. En el caso mío puntual, y teniendo 10 minutos y con las puntualizaciones en cuanto a la hora, voy a ser excesivamente breve y sintética. Voy a empezar por el final de una investigación que con gran criterio y compromiso nos propuso la Universidad de la Empresa, de la cual somos profesores en la Facultad de Derecho de la materia de Derechos Humanos. La investigación es una investigación larga, porque ese es el objetivo. Esto simplemente es dar un pequeño pantallazo. Está a disposición de todos ustedes su lectura, y ni que hablar, está a la espera quien les habla de lo que ustedes puedan decir de lo que ella dice, porque de esa forma es como se crece en educación, ¿verdad? A través de la retroalimentación de los aportes. Nuestro objetivo, el objetivo planteado, es analizar cuál es el impacto, si es que lo ha tenido, de la creación de un mecanismo de protección no jurisdiccional de los derechos humanos. En este caso, la creación por un mandato legal de la figura de la institución del comisionado parlamentario. Ese es el objetivo de la investigación. Así parece muy sencillo, pero cuando nos planteamos un objetivo tenemos que decir, bueno, ¿y cómo llegamos a analizar si realmente ha tenido un impacto o no? Entonces ahí me retrotraigo a diciembre, enero, febrero, marzo, que fueron los meses en que dediqué a estudiar uno por uno las actuaciones que el comisionado parlamentario había llevado adelante en su gestión. Tarea que era, al principio dije, como toda cosa que parece sencilla, cuando me encontré con toda esa cantidad de cosas que había, no fue tan fácil, ¿verdad? Y tuve que empezar a encontrar distintos aspectos de cómo ordenar esta investigación. Entonces, decidí que, sin perjuicio que esta investigación va a tener otras etapas en las cuales se va a profundizar sobre cada uno de los temas en los cuales esta institución se ha detenido a lo largo de su comienzo a funcionar, que fue en el año 2005, fui al aspecto general. ¿Cómo impacta esta institución en la democracia?
como si tiene un impacto como garantía específica de los derechos humanos. Efectivamente, la Ley 17.684 inaugura el sistema de protección no jurisdiccional en el Uruguay, muy tardíamente, así como el Uruguay es pionero en lo que se refiere a la abolición de la pena de muerte, porque ya hemos visto que en nuestra Constitución la tenemos en 1918, la abolición de la pena de muerte que hoy se aplica en muchos países del mundo, y pena de muerte en la cual en la propia Naciones Unidas no existe por la comunidad de los estados consenso en relación a la abolición. Ya Uruguay a comienzos del siglo pasado lo tenía clarísimo el tema. Pero bueno, Uruguay inaugura la protección no jurisdiccional luego de muchísimos debates de cómo inaugurarla en el año 2005. Y ahí comienza a trabajar con esa protección no jurisdiccional que se inaugura en el ámbito carcelario específicamente. Se dice, vamos a crear una garantía específica a los derechos humanos. Como ustedes saben que tenemos la garantía genérica, que es el Estado de Derecho, bueno, tenemos la garantía específica del habeas corpus, más recientemente, por supuesto, en la historia, el habeas data, el amparo. Bueno, ahora tenemos esta protección no jurisdiccional de los derechos humanos, que no sustituye a la protección judicial de ninguna manera. Apunta a una complementación, apunta a un diálogo y a una visión en relación a las garantías a los derechos humanos. Esta no es solo en el ámbito carcelario, se inaugura casi conjuntamente también en el ámbito departamental, específicamente en el departamento de Montevideo. Bueno, y ahí transita el comisionado en esa tarea titánica, ¿verdad?, que es analizar. Bueno, ustedes pueden ir al trabajo y ver como en el año 2005-2006, en el primer informe que elabora el comisionado parlamentario, están relatados los distintos problemas que hoy estamos viendo. Clarísimos, uno por uno vamos viendo cómo hoy salen a la luz y algunos han sido analizados, incluso ha habido normas que los han tratado y otros que han sido complicados y se han ido complejizando, ¿verdad? El estudio de todos los informes es muy interesante y nos va llevando a esa preocupación y esa complementación del comisionado en relación a la realidad carcelaria. Y empieza a convivir con los legisladores con quienes tiene un muy fluido contacto. Se nota a través de todas, una por una, las distintas sesiones en las cuales el comisionado viene a pedir a los legisladores o porque él quiera presentar sus informes o sus comunicaciones y cuenta y relata, y a partir de eso los legisladores hacen y promueven o lo que fuera. Y también su diálogo con el Ministerio del Interior y también con otros actores. Es así que llego a las conclusiones del trabajo y para terminar. Evidentemente, la institución del comisionado parlamentario irrumpe en la realidad carcelaria generando una situación nueva. La creación del mecanismo no jurisdiccional de protección de los reclusos ha sido una iniciativa legislativa útil y a la vez efectiva. Yo creo que hay que felicitarla y hay que apoyarla. Fue una decisión legislativa muy inteligente. Es un nuevo actor que influye en relación a una realidad que hay que trabajar. Puede afirmarse que el mecanismo en sí como consagración de garantía específica de los derechos humanos es beneficioso para el colectivo que protege y para la sociedad en su conjunto. Eso sería cuestión de traer testimonios de personas que han presentado una denuncia y que se han sentido que esa denuncia es tramitada y llega a un fin. O también otros que han presentado una denuncia y, lamentablemente en ese control del abuso de la autoridad, que es a los efectos de lo que se crean estas instituciones, no ha tenido resultado. Ahora, como siempre dicen que en educación siempre hay que empezar por lo positivo para luego deslizar algunas cosas negativas, tenemos que decir que sí, aún falta muchísimo por fortalecer a esta institución que recién gatea, ¿verdad? Pero no es cuestión de quiénes se integran la institución, es cuestión de la sociedad uruguaya, de los medios de comunicación, de los actores políticos, ¿verdad? Los informes del comisionado parlamentario deberían ser publicados en el Diario Oficial, no son publicados.
Puede ser una decisión presupuestal, no sé bien a qué se deben las razones, pero me parece que el análisis concreto, consciente, la discusión, qué dijo acá, qué no dijo, es un elemento esencial, no para quizás hacer lo que diga el comisionado parlamentario, porque podemos estar en discordia con lo que él diga, pero sí como un insumo para la discusión. A mí me da realmente, cuando veo que hay un trabajo extenso, ustedes se encuentran con informes de muchas páginas, con gráficas, con cuestiones, cuando veo que, bueno, ¿cuál es la repercusión? Quizás un suelto, una cosa que se da, noticia, que se presentó el informe. Tenemos que discutir esos insumos. Hay que discutir los insumos que vienen porque es una discusión que se debe a la sociedad civil, junto con la autoridad, con el Poder Ejecutivo, con el Poder Legislativo y con el Poder Judicial. Yo creo que la protección no jurisdiccional de los derechos humanos en relación a la reclusión es una herramienta, como he dicho, de la democracia y sirve para la observancia de los derechos, los reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales, en la legislación. Yo creo que se ha abierto una brecha. El Uruguay, por iniciativa legislativa, ha abierto una brecha en este sentido. Y pienso que lo que ahora resta es hacerla crecer, afianzarla y fortalecerla. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Blengio. A continuación le damos la palabra por el tema de los programas de rehabilitación en Uruguay, lecciones de la experiencia del Centro Nacional de Rehabilitación, al señor Nicolás Trachtenberg, que además tiene una alta experiencia de formación en España. Le agradecemos mucho su cooperación. Él es de la Universidad de la República. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias a todos los presentes. Mi idea es, como dice el título, digamos, tratar de mostrar las lecciones que se pueden obtener de una de las, como decía el doctor Maciel, una de las pocas experiencias que hay de un centro bien financiado de rehabilitación que hubo en Uruguay. Creo que es casi innecesario que hable del contexto preocupante en que nos encontramos, tanto en situación de condiciones de los establecimientos penitenciarios, por cantidad, por condiciones edilicias, por las emergencias que estamos viendo últimamente. Asimismo, otros problemas como por ejemplo son el incremento del delito en los últimos 10-15 años, la ausencia de políticas integrales, estructuradas y evaluadas de largo plazo, y además, como también se mencionó, no existe en Uruguay una acumulación muy importante de la investigación y de la academia, que también es un problema que tenemos. Entonces el objetivo mío es bastante básico, es retomando algunas investigaciones en las que he participado con otros científicos acá en Uruguay, tratar de ver qué lecciones y qué problemas y qué lecciones podemos identificar de unas pocas experiencias de rehabilitación que existió en Uruguay. Y creo que el eje central de esta presentación es pensar que muchas veces cuando tenemos que ver cómo podemos hacer para que ciertas personas abandonen el delito, no solo nos tiene que importar el tipo de programa que tenemos que importar y adaptar a la realidad uruguaya, sino cómo es que aplicamos, adaptamos y gestionamos ese programa. Todo el aspecto organizacional de una institución penitenciaria es tan clave como el tipo de programa que estamos empleando. Bueno, esta básicamente es la estructura de la presentación. La descripción del CNR voy a pasarla bastante rápido porque creo que el doctor Maciel fue bastante claro. Digamos, simplemente recordar que era parte del programa de Seguridad Ciudadana, que tenía este sistema progresivo de avance en 3 fases, que implicaba una creciente autonomía y responsabilidad de los individuos, que tiene un ingreso voluntario, un trabajo bastante individualizado con un educador asociado a cada interno, que había una oferta de programas interconectados muy interesante, y que apostaba básicamente no solo a disminuir la reincidencia, sino al dotarlo de muchos recursos personales, sociales y cognitivos, tratar de incidir no solo en el área de delitos, sino también en otros comportamientos negativos que no necesariamente tenían por qué ser ilegales. Las diferencias entre el CNR y el resto del sistema penitenciario, o las peores partes del sistema penitenciario, son creo que muy claras en términos de que en muchas otras partes, digamos, la experiencia de muchos de estos internos jamás habían estado frente a programas, habían tenido muy poco asesoramiento jurídico, pocos técnicos vinculados con ellos. En el CNR vivían una experiencia con un ambiente de tranquilidad, de ausencia de conflictos
contrastaba notoriamente con lo que habían vivido hasta ese momento. Y me interesa rescatar 3 elementos básicos de la experiencia del CNR, que es, por un lado, la idea de usar una escala de riesgo para seleccionar a los internos, que eso hacía como más científico, más sistemático, quiénes elegimos para darle qué tipo de tratamiento. En segundo lugar, tratar de traer unos programas que más éxito han tenido digamos así, según la literatura internacional, para lograr disminuir la reincidencia, que son los programas cognitivo-conductuales, que apuestan a tratar de trabajar con el problema de las creencias, del autocontrol, del manejo emocional, cómo lidiar con situaciones problemáticas, y un énfasis muy importante en el reingreso y la reintegración, es decir, a dónde van a volver estas personas una vez que salen de prisión y cómo podemos también trabajar con ese afuera, no solo programas de tratamiento, sino ver cómo hacemos para que se reinserten en la comunidad al salir. Y quiero mencionar muy rápidamente 5 tipos de problemas que creo que nos pueden dar lecciones para los programas que nos planteemos a futuro, en el presente o a futuro. Por un lugar, el tema de la selección de los internos. El CNR tuvo un problema importante que fue, en parte de su responsabilidad, es que el contraste entre la experiencia del CNR y lo que ocurría en el resto del sistema penitenciario era tan, pero tan abismal, que en términos de condiciones de vida, en términos de tensión psicológica vivida por los internos, en términos de desconfianza, de estrato, violencia, eso hacía que muchas veces internos que habían superado exitosamente las pruebas no lograban adaptarse al nuevo régimen, que era, digamos así, que le exigía mucho compromiso y mucha disciplina, y finalmente optaban voluntariamente por volverse, lo cual era una cosa paradójica, pero era producto de que ya se habían adaptado a lo que era su pasado penitenciario. Por otro lado, también el hecho de que hubiera esta marcada diferencia hacía que algunos internos fueran ingresos, digamos así, como problemáticos o estratégicos, es decir, individuos que no tenían ninguna voluntad o intención de querer cambiar, pero se trataban de trasladar al CNR para mejorar sus condiciones. Esto genera múltiples problemas a la hora de implementar los programas, y hacían dudar mucho de la eficacia que tenía dedicar recursos de tratamiento a personas que realmente durante toda su estadía, confesados por ellos mismos en sus entrevistas y comentados por algunos educadores, lo único que hacían era eludir los programas y simplemente tratar de mejorar sus condiciones. Con respecto a los programas, un primer problema con cómo elegimos a las personas a las cuales vamos a darle tratamiento. Un segundo tema es el tema de los programas de tratamiento. De los 5 programas me voy a centrar solamente en 2, en los prosociales y en los laborales. Y es interesante por el programa prosocial, que era, digamos así, como el programa estrella, porque era el que aplicaba estas técnicas cognitivo-conductuales que han sido muy exitosas en Estados Unidos, Canadá, Australia, Inglaterra y en buena parte de Europa continental. Por un lado uno encontraba que había una receptividad bastante positiva de muchos internos, pero por otro lado había otros internos que los consideraban como innecesarios, como poco realistas, y, como mencioné anteriormente, se dedicaban a engañar y ofrecer respuestas poco sinceras porque eso les daba beneficios, a la hora de transitar por el CNR. Esto puede estar hablando de 2 problemas. Por un lado, el que mencionaba, la inadecuada selección de quién tenemos que trabajar, o tal vez una inadecuada segmentación. Tal vez es verdad asumir que a todos los internos que recibimos, por más que presten ayuda, el programa tenga un paquete tan homogéneo, eso también puede generar distorsiones. Entonces es un tema a trabajar para futuros programas que trabajan en esta línea. Con respecto al programa laboral, evidentemente para todos los internos la diferencia era abismal con respecto a lo que venían viviendo, porque todos podían trabajar y obtener ingresos mucho mayores de los que obtenían en caso de conseguir trabajo en el sistema tradicional. Sin embargo, se generaron algunos problemas. Por ejemplo, era muy interesante observar que había una especie de competencia contraproducente entre los programas laborales, que eran visualizados como los verdaderamente útiles, donde podían aprender oficios y donde podían generar ingresos, y el programa prosocial, que lo veían como una especie de cosa más como artificial, o por lo menos que no con un beneficio no directo. Entonces, hubo un problema de no ajustar exactamente y no mostrar exactamente que el programa prosocial tenía que tener igual o más importancia, pese a no dar este beneficio tan directo a los internos. Por otra parte, también hubo algunos problemas de coordinación. O sea, muchas veces los internos demoraban en poder ingresar al sistema de trabajo del CNR, y a veces se pasaban algunos meses para lograr insertarse. Y además, si bien el CNR trató muy esforzadamente de adecuar y coordinar lo que son las habilidades de los internos con el tipo de trabajo que existían, no siempre se lograba hacer ese emparejamiento adecuado, y lo que es peor, no siempre funcionaba el sistema de regulación y control de los trabajos. Entonces muchos internos veían que no habían recibido el trabajo que se adaptaba más a sus habilidades, pero aparte veían que otros internos estaban usando esos trabajos y no los aprovechaban adecuadamente.
Y como no funcionaba el sistema de regulación exactamente, crecía una percepción de cierta injusticia y eso también generaba unos conflictos en el funcionamiento del programa. Con respecto a los recursos humanos, bueno, obviamente el CNR, por primera vez, la población penitenciaria contaba con un contingente muy importante de técnicos trabajando directamente y en forma individualizada con los internos. No obstante, el CNR enfrentó un problema muy grave, que fue que en Uruguay no existían en esa época recursos humanos capacitados con experiencia en tratamiento de población penitenciaria y con acumulación. Con lo cual eso generó serios problemas y hubo que remediarlo con gente que tenía algún vínculo con el tema, a veces con jóvenes infractores, gente que venía de las ONGs, pero en todo caso se hizo una combinación de distintos tipos de funcionarios y de recursos humanos que, ante la ausencia de un plan integral de capacitación y ante la creciente cambio de personal, fue generando un debilitamiento del compromiso institucional y eso afectó bastante fuertemente a la posibilidad de ofrecer un programa en forma consolidada. Por lo tanto, los recursos humanos, si bien eran mucho mejores que en las condiciones que en el sistema tradicional, no se tomó en cuenta que Uruguay jamás había tenido una experiencia central en términos de programa de rehabilitación y entonces carecía de una especie de lugar de donde obtener estos recursos humanos. Con respecto a la salida, que era un eje clave del CNR, ¿se acuerdan? Uno de los 3 elementos era el tema de enfocarnos en el reingreso y reintegración comunitaria de los internos. Se observaron importantes dificultades de coordinación con el Poder Judicial, ya que muchas veces la liberación se producía en forma discoordinada del proceso de rehabilitación. Algunas veces un individuo ya estaba pronto para salir, ya había cumplido todo un proceso, y la liberación venía mucho más tarde y eso empezaba a generar desajustes, indignación, molestias, etc. Y otras veces ocurría lo contrario. La liberación temprana se producía justo en el medio o cortocircuitando el proceso de rehabilitación que se estaba trabajando en el CNR. Por otra parte, producto de recortes presupuestales y de cambios en el personal, el seguimiento de los apoyos internos se fue debilitando hasta prácticamente desaparecer del CNR. Con lo cual, una de las patas más importantes de este centro, que era el vínculo post-prisión, se fue debilitando tanto que terminó directamente como una especie de vínculo ad hoc, es decir, individuos que habían salido del CNR y que habían tenido un buen vínculo con los educadores, se comunicaban con algún educador, eso podía generar algún beneficio, algún contacto con alguna especie de institución o algún posible trabajo, pero no era una cosa estructurada institucionalmente. Finalmente, con respecto a monitoreo, digamos así, justamente en este sentido también los cambios y sobre todo el creciente recorte el creciente recorte del presupuesto fue haciendo que el monitoreo de los procesos y resultados, clave para saber si un programa funciona o no funciona, se fue deteriorando tanto hasta volverse muy débil. Un elemento ilustrativo de esto fue que se desmanteló en un momento la oficina de evaluación y eso afectó seriamente los procesos por los cuales se monitoreaba y se gestionaba la información al interior del CNR. Con lo cual, las cifras que menciona el doctor Maciel, si bien son las cifras oficiales, nunca el CNR pudo llevar adelante el sistema de monitoreo y de evaluación post-prisión que ellos esperaban generar. Por lo tanto, y para ir cerrando, hoy en día Uruguay enfrenta un desafío bastante importante en materia penitenciaria con la creación del INR, que busca unificar e integrar la gestión y la evaluación de la infraestructura y los recursos financieros y humanos. Si queremos desarrollar programas penitenciarios de rehabilitación, es fundamental que recuperemos las experiencias que tuvimos en el pasado, que fueron bastante importantes y tuvimos muchos activos, y saber cuáles fueron sus aprendizajes y cuáles fueron sus problemas para tratar de no repetirlos. Y me quiero quedar con 2 claves que creo que sintetizan los problemas del CNR y que debemos tratar de minimizar en el futuro. Por un lado, los sistemas de monitoreo y evaluación, es decir, tenemos que saber exactamente qué programas funcionan y cómo funcionan y cuántos resultados dan, para que podamos saber a dónde invertir y cómo elegirlos. Y en segundo lugar, no solo pensar que tenemos que tratar de decir, bueno, este tipo de programas funciona muy bien con población reclusa en otros países similares a los nuestros, es tan clave como el tipo de programa que importemos, las condiciones en que los implementamos. Si nosotros no cuidamos la forma de implementación, ese programa puede fallar y nos podemos llevar la falsa idea de que la rehabilitación no funciona o que ese programa no funciona, cuando en realidad lo que está fallando es la manera en que lo implementamos. Y esto tiene una repercusión increíblemente potente para que la ciudadanía se empiece a convencer de que nada funciona, cuando en realidad es meramente un problema
cuando podría solamente ser un problema de organización y no del tipo de programa o de la rehabilitación más general. Gracias. Muchas gracias, Trachtenberg, le agradecemos mucho. A continuación, ya cerrando la parte de presentaciones, 10 minutos, el equipo conformado con el licenciado Sergio Santalla, el magíster Julio Fittipaldo y la licenciada Gisela Cañone, que han hecho un trabajo específicamente de caso en la cárcel de Punta Rieles, entrevistando a las personas allí detenidas para ver y analizar los temas de la reinserción. Profesor. Muchas gracias, buenas noches. Lo que vamos a hacer es una muy breve presentación de una investigación de campo que se llevó a cabo en la cárcel de Punta Rieles, y yo en la introducción voy a presentar sobre todo las limitaciones o por lo menos el contexto en que se realizó esta investigación, que por lo tanto lo hace estrictamente aplicable a donde fue hecho y no necesariamente a todo el sistema carcelario nacional, ¿verdad? Entonces, el tema de estudio fue los frenos y las barreras internas percibidas para la formación, aprendizaje y adquisición de competencias y la reinserción en individuos mayores de 30 años que han estado en situación de reclusión. Y fue un estudio de caso particular en la cárcel, como dije, repito, en la cárcel de Punta de Rieles. ¿Cuál es el contexto de esta investigación? Esta investigación nace dentro del programa justamente del CID, Conocimiento, Inclusión y Desarrollo, de la Fundación CRUI y de la Comunidad Económica Europea, que se basa en 3 ejes principales. ¿Por qué comento esto? Porque de alguna forma esto enfoca o lleva adelante el foco hacia el cual se dirige la investigación. El conocimiento como palanca fundamental de emancipación, de desarrollo social y económico,